gesto de venir a acercarse, a compartir con nosotros, con la propuesta de difundir el último legado, el legado político del general Perón, el modelo argentino para el proyecto nacional. Oscar, bienvenido a Bahía Blanca, gracias por estar con nosotros. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Perdón por estar acá arriba tan lejos. Me siento en otro lugar. Bueno, quiero agradecer mucho la invitación de los compañeros, realmente muchísimo. No recibí otra cosa que atenciones, afecto, así que es muy importante y además para mí es particularmente importante en estos tiempos de tantas redes sociales y tanto Meet y tanto Zoom, poder vernos cara a cara, poder compartir con ustedes esta charla. Que lo que voy a hacer, digamos, es, primero vamos a hacer una charla, yo voy a hacer una introducción, está abierto a que ustedes participen, pregunten, durante, antes, después, digamos, que yo esté acá arriba es un accidente geográfico, simplemente. Pero en realidad lo que vengo a hacer con ustedes es, siempre lo digo, es compartir una pasión. Digamos, yo soy un compañero como ustedes, un compañero privilegiado, que, bueno, tuvo la oportunidad de ir a la universidad, de poder acceder a determinadas herramientas que, como corresponde, creo que hay que ponerlas al servicio de aquellos que nos financian, a los que tenemos esa posibilidad de ir a la universidad, que pagan todos los compañeros. Entonces creo que esto es... mi vida ha sido una devolución de ese privilegio que tengo, pero fundamentalmente mi vida tuvo, digamos, un cambio de rumbo a principios de este siglo. Ya somos tan viejos que podemos hablar del principio del siglo, ¿no? Allá por cuando empezaba este siglo XXI, porque si bien, además de hacer un trabajo intelectual, de ser periodista, historiador, he sido fundamentalmente un compañero militante, conocedor, como conoce cualquiera de ustedes la obra de Perón, hasta que en un determinado momento de mi vida, esas casualidades que tiene la vida de cada uno de nosotros, trabajaba, ya estoy retirado ahora, en la Biblioteca del Congreso de la Nación. Me convocan para integrar una comisión para poner en ejecución una ley que mencionó el compañero Daniel, la ley 25.114, es una ley que se sancionó casi a fin del siglo anterior, justo cuando terminaba, que implicaba hacer la recopilación, clasificación y ordenamiento de la obra de Perón. El legislador o los legisladores que hicieron la ley no tenían mucha idea de la tarea a la cual convocaban, porque así soltaron, como en un artículo, recopilar, ordenar, editar toda la obra escrita sobre, de y realizar en cualquier soporte, que viene a ser como hacer un universo eso. Pero bueno, allí empezamos la tarea, empecé la tarea ya por el 2001, miren cuánto tiempo, años dedicado a esto, y les cuento, para ir al tema del modelo argentino, una historia que les pido disculpas a los compañeros que estuvimos hoy, que la conté y que la conocen, esta parte de la historia, que por diversas circunstancias administrativas, cuando nos hicimos cargo, a veces pasa mucho eso con las leyes, ¿no? Que las leyes son muy interesantes, pero nunca contemplan los aspectos de ejecución, los pecuniarios, los de los pesos, ¿no? Pero esta ley sí los tenía. Implicaba recopilar la obra de Perón, editarla, tenía un presupuesto incluido en el presupuesto nacional, eso duró el primer año, luego desapareció, nunca más volvió a verse, y nos encontramos frente a la tarea de tener que llevar a cabo algo ciclopio, como era recopilar la obra de Perón, sin más recursos que los recursos humanos que facilitaba la biblioteca para hacerlo. En un determinado punto,
cuando empezaba esta historia, no teníamos un plan de trabajo, porque nos había caído esto, la verdad, muy sorpresivamente. Decidimos empezar a editar la obra de Perón y, como yo les contaba a los compañeros, por experiencia, cada vez que alguien decide editar la obra de Perón, que hay mucha voluntad siempre de hacerlo, empiezan por la comunidad organizada y generalmente terminan con la comunidad organizada, porque los proyectos capotan rápidamente, requieren de mucho recurso humano, de mucho recurso material para hacerse. Entonces, frente a esa circunstancia, lo que planteé, bueno, invirtamos el orden cronológico. En vez de empezar por lo que sería el principio de la obra política, la comunidad organizada tampoco es exactamente el principio, pero sí en cuanto a conceptualmente, digo, hagamos el proceso inverso y empecemos por el modelo argentino. Estamos hablando del 2001, estaba más próximo en el tiempo y nos dispusimos a trabajar sin otro criterio, absolutamente ningún otro criterio que este. Cuando empezamos a trabajar en el modelo, buscamos un texto. A mí se me ocurre corregir ese texto, confrontarlo para ver que estuviera bien, que no tuviera fallas. Llevo una edición que yo tenía en mi casa del modelo argentino, me pongo a trabajar, empiezo a corregirlo y veo que los textos son bastante diferentes, bastante distintos. Muchas palabras diferentes, algún párrafo que faltaba, eran diferentes. Lo cual me llamó mucho la atención y me lleva a buscar, digo, bueno, voy a buscar a ver un tercer texto, una tercera edición, y empiezo un camino que era el camino que iba a cambiar mi vida y que me iba a encaminar por los próximos, y hasta ahora seguimos, los próximos 20 y pico años de mi vida. Empiezo a buscar ediciones del modelo argentino, voy encontrando, yo les comentaba a los compañeros, ustedes piensen, estamos hablando del 2001, todavía no teníamos Google, no estaba los libros se buscaban en los catálogos de la biblioteca, había que ir a las librerías de viejo para recorrer y buscar, parece mentira, hace 20 años y era como otro mundo completamente distinto al cual trabajamos hoy con la inteligencia artificial y todos estos chiches que nos da la tecnología. Bueno, voy recopilando obras de Perón, del modelo argentino de Perón. Encuentro hasta ese momento, estamos hablando del 2001, 15, 16 ediciones. Todas tenían como pequeñas diferencias entre sí. Las comparo, veo que hay, comparando, yo les decía, cuando uno, por ejemplo, tiene una experiencia lingüística, va comparando los errores que hay entre una y otra y arma familia. Bueno, todas las ediciones se ve que venían de dos originales diferentes, por eso eran las diferencias que había con el texto. Yo tuve la suerte, cuando empecé a hacer este trabajo, que entre la que tenía en pantalla y la que busqué para cotejar eran las dos más distantes. Y acá me aparece el primer interrogante. Porque lo interesante, más que hablar del contenido del modelo, es tener conciencia de qué es el modelo, o por qué el modelo es lo que es y qué valor tiene. ¿Qué me encuentro? Que de esas 16 ediciones que tenía hasta el 2001, ninguna era una edición oficial. Ninguna. Hecho llamativo, quien tiene vínculo y tradición con el peronismo, de saber que es muy frecuente que las obras de Perón, en su momento las de Evita, o todo el material suele tener a través de la Secretaría de Prensa y Difusión o el órgano que corresponda, suelen tener mucha difusión. Me llamó muchísimo la atención que no hubiera una edición oficial. Quizás ese fue el primer acicate que tuve para empezar a trabajar sobre el texto. ¿Por qué el modelo argentino para el proyecto nacional, última obra de Perón, redactada según los datos y teníamos inicialmente en el año 74, justamente en el primer semestre, poco antes de que falleciera Perón, no fue editada oficialmente? Empezamos a trabajar en ese texto y me encuentro en esa búsqueda de material con otro dato llamativo, que a los compañeros causa mucha gracia porque la verdad es sorprendentemente casi gracioso.
Y es que buscando en las bateas de libros usados, me encuentro con un libro que se llamaba Proyecto Nacional, Razón y Diseño, de un señor que se llamaba Ángel Fortunato Monti y que era del año 72, es decir, poquito anterior al texto. Me llamó mucho la atención, porque en general no había mucha tradición, el conocimiento genérico que se tiene del texto en general no habla de qué antecedentes, de dónde se remite, y me llamaba la atención que el libro de Monti no hablaba de un proyecto nacional, sino que hablaba conceptualmente de lo que era la idea de un proyecto nacional y de un modelo para llegar a ese proyecto. Bueno, me pongo a buscar a Monti. No sabía si vivía, no era fácil encontrar, no es fácil sin el Google y sin todas estas cosas, no era fácil encontrar a una persona hasta que en un determinado momento consigo vincularme. Monti vivía, nos encontramos en un café cerca del Congreso donde trabajábamos, le digo, mire, estoy por editar esta obra de Perón, el modelo argentino, me encuentro con su obra que tiene un nombre, introduce en el mismo tema, es previa y me gustaría saber si tienen algún vínculo. Siempre todos se ríen en esta parte porque Monti, que era un hombre como ya de 80 años en ese momento, se tira para atrás así, se pone los lentes, me mira y me dice, sí, claro que tienen un vínculo, el modelo argentino de Perón lo escribí yo. Pum, para quien está haciendo un trabajo de investigación era un dato como un poco fuerte de recibirlo en ese momento. Bueno, combinamos una reunión varias veces, lo hago hablar durante horas, lo grabo, y me estaba diciendo una parte de la verdad. Yo siempre digo, acá, como yo soy el más viejo de todos, puedo decirlo, el problema de los testimonios de los viejos es peligroso para la investigación histórica, porque yo siempre digo, a medida que uno es más viejo, tiene más posibilidad de mentir porque tiene menos testigos que lo desmientan. Es un tema, por eso los viejos son muy peligrosos para esa parte de la historia. Pero yo pude armar todo un esquema, una especie de universo con todo lo que me decía Monti, que me decía cosas que eran totalmente coherentes, y ahí empieza en realidad un trabajo de investigación de este texto que para mí se había transformado en una especie de enigma. ¿Qué era el modelo? ¿Por qué el modelo se había hecho? ¿Por qué? Que una idea loca era, ¿por qué Perón, se me ocurrió pensar, y yo quise desentrañar, ¿por qué Perón había escrito el modelo? ¿Por qué Perón? Bastante loco esto de pensar de por qué alguien escribe una obra. Me pongo a trabajar en ese universo, me llevó apenas 3 años de trabajo, esa tarea, de investigar, de buscar testigos, que me permiten arribar a algunas conclusiones que son las que se sintetizan en la investigación, que se publica en la edición que nosotros hacemos. Y es que recibo otro dato que era impactante, ya mirado fuera de la mirada del militante, y es que una obra como el modelo argentino no era estrictamente una obra escrita por Perón. Esto es, cuando uno empieza a indagar en la obra de Perón, que es muy singular, es muy particular en cuanto a su estructuración, que tiene un gran desarrollo, ustedes piensen que hay una edición muy incompleta de las obras de Perón, que es la de Investigación y Docencia, que tiene 30 tomos. Yo calculo que una más o menos completa debe andar por los 50, más o menos, un número. Es una obra que no está escrita sentada por el autor a la máquina. Primero, esto es medio difícil de aceptar desde una mirada militante, pero no desde el punto de vista de la investigación, porque realmente hay que pensar que es muy difícil que alguien con una vida compleja y con un ritmo de la actividad que tiene Perón pueda pensar que pueda sentarse en una máquina. Eso pasaba en la época de Sarmiento, de Mitre, pero en el siglo XX era bastante difícil que se diera de esta manera. Entonces, primero era meterme en la cabeza que en realidad gran parte de las obras de Perón son de producción colectiva. Dentro de las obras de Perón hay 2 tipos de obras de Perón.
algunas que son manu propia, por ejemplo las que están escritas en el exilio. Perón estaba en el exilio, los Vendepatria, cómo y por qué me derrocaron. Esas son obras que él escribe, si bien no las concibe como un libro, sino que son sumatoria de artículos, son escritas por él. Otras obras, una que a mí me había obsesionado durante mucho tiempo, era La Comunidad Organizada, no son escritas por el autor, sino son producciones colectivas de la comunidad organizada. Se perdió la posibilidad de seguir esto, donde participan otras personas. Apechugada estas informaciones como para seguir avanzando, con la información que me da Monti, me orienta, en realidad, que había participado, obviamente, del proceso, me orienta hacia una figura poco conocida dentro del peronismo, por ahí entre los compañeros militantes, es una figura que les puede resonar más, que es la figura del coronel Vicente Damasco. El coronel Vicente Damasco es verdaderamente el alma pater, por llamarlo de alguna manera, del modelo. Y ahora voy a explicarles por qué y cómo. Es un personaje muy importante dentro de este universo, la presencia del coronel Vicente Damasco. Lamentablemente, cuando yo empiezo este trabajo de investigación, Damasco había fallecido, pero me pude vincular con su familia. Y a partir de ahí empezar a reconstruir esta idea loca, que es la que quiero compartir hoy con ustedes, de por qué Perón escribe y en qué circunstancias Perón escribe el modelo argentino para el proyecto nacional, para entender su significación y para explicarme a mí por qué esa obra no había sido editada oficialmente nunca. Y en general yo diría que olvidada, bastante olvidada. Hoy hablaba con un periodista y el periodista me decía, qué raro, me pregunta, porque a él mismo le parecía raro, que todo el mundo hablara del Perón del 45, del Perón del primer y segundo gobierno, y que poco se hablara del Perón del 73 y del 74. Y por ahí empezamos a desentrañar de alguna manera algunos de los misterios que hay en torno al modelo argentino. La familia de Damasco colabora, me ayudan sus nietos, su hija, su esposa que vivía en ese momento, me facilitan material, me permiten empezar a armar ese rompecabezas y ver cuál es el rol que había jugado Damasco como articulador, por usar una palabra, de la redacción del modelo. Pero todavía yo no encontraba dentro de todos estos elementos por qué se había dado la circunstancia de que esto sucediera. Lo mío era como muy, bueno, soy muy obsesivo. Era como muy obsesivo, yo en realidad que como los niñitos que preguntan por qué, y bueno, me seguía preguntando qué era lo que había llevado, cómo había llegado Damasco, quién era Damasco, por qué había estado en ese lugar y por qué Perón le había encomendado, como veremos, participar en la elaboración del modelo argentino. ¿Quién era el coronel Damasco? Coronel Damasco era un coronel de caballería, jefe del grupo de granaderos, que es la escolta presidencial, y en función de ser el jefe de la escolta presidencial, durante el año 73, había acompañado, ¿se acuerdan? Cámpora, Lastiri, después Perón, en el año 73. Durante el interinato de Lastiri, como era el jefe de su custodia, lo acompañaba a la casa de Perón en Gaspar Campos, ahí en 1065, en Vicente López, lo acompañaba y fueron trabando amistad. Yo siempre digo, yo no creo en el psicologismo, pero a veces cuestiones de psicología son importantes. ¿Qué ve Perón en Damasco? Y Perón ve en Damasco, se me ocurre a mí, esto es interpretación pura, a un coronel de 48 años que se interesaba en el tema educativo, porque además Damasco, además de ser coronel, era profesor en la Universidad de El Salvador de metodología. Es decir, Perón ve en Damasco en realidad una imagen de él que tenía 48 años, era coronel y se dedicaba a la enseñanza, y eso lo lleva a simpatizar, a sintonizar,
a dialogar entre ellos, a llevar el diálogo más allá de lo estrictamente funcional en su rol de... Tanto confía Perón en Damasco que cuando se produce el fin del interinato de Lastiri, el llamado a elecciones el 23 de septiembre del 73, el triunfo de Perón en esas elecciones, asume el 12 de octubre, y ustedes se acuerdan, si no se acuerdan, así lo vemos rápido, la asunción de Cámpora el 25 de mayo había sido, para ser generosos, desordenada, de alguna manera, ¿no? Un poco desordenada. Entonces había mucha preocupación que la asunción de Perón no se produjesen esos desórdenes como los que había habido el 25 de mayo, y Perón le encomienda a Damasco que se encargue él de la organización del acto. El que organiza el acto de la asunción de Perón, todo el tema de la seguridad, de los traslados, es Damasco. Sale bien, eso lo posiciona a Damasco frente a Perón, y ahí el vínculo se fortalece. Cuando llega a fin de año, cuando llega el mes de diciembre, vieron que es la época de los traslados militares. En general, en el mes de diciembre los militares son cambiados periódicamente de destino. A Damasco se le terminaba su rol de ser jefe del regimiento de granaderos a caballo, y Perón, para retenerlo, ahí hay una clara intención de Perón, y en esto quiero que ustedes valoren la importancia del rol de Damasco, a pesar de que después históricamente su proyección no haya sido tan importante, pero en ese contexto sí, decide nombrarlo secretario militar de la Presidencia de la Nación. ¿Por qué secretario militar de la Presidencia de la Nación? Porque, siendo secretario militar de la Presidencia de la Nación, podía tener acceso a la residencia de Olivos. Ustedes dirán, ¿cuál será la importancia de esto? Y acá quiero meter el segundo elemento clave que explica la función que va a tener el modelo como obra en la vida de Perón. Perón no tenía un buen estado de salud porque tenía 78 años cuando regresa. No, pero además de la edad, Perón había tenido un infarto poco tiempo antes, los médicos no lo supieron tardíamente eso. La salud de Perón estaba en franco deterioro. Estaba tan en franco deterioro que después de que asume el 12 de octubre la presidencia, se le produce una crisis de salud, tiene un edema pulmonar grave. El 20 de noviembre, el 20 de noviembre del 73, del cual Perón zafa por casualidad. Tan por casualidad zafa que cuando tiene ese edema y pierde la capacidad de respirar, no había un médico en Gaspar, increíblemente. Perón era presidente. Perón no vivía en la residencia Olivos. Perón vivía en Gaspar Campos y atendía las cuestiones de gobierno en Gaspar Campos. Y no tenía una custodia médica. Es increíble. Después uno empieza a explicarse muchas cosas que pasan con el tiempo. Supera esa crisis de carambola. El que lo salva es un médico que vivía en el barrio que era oftalmólogo, para que ustedes se hagan una idea. Luego llega el doctor Cosio, lo saca del trance, pero, cosa que por supuesto no sabíamos, quienes éramos contemporáneos de esto, a la gente común, esto no lo sabía, no lo supo, y aún hay muchos que desconocen de que la salud de Perón, a partir de ese edema pulmonar, tenía fecha de vencimiento. Este es un dato fundamental para entender por qué va a ser el modelo. Tanto tenía fecha de vencimiento que tienen ustedes el libro interesante del doctor Tayana, El último Perón, donde cuenta todo el tema médico. Este tema lo desarrolla específicamente con fundamentos científicos, con aporte de estudios. Pero Tayana, en una reunión de gabinete, sin la presencia de Perón, en realidad una reunión que se hizo en la casa de Viñes, que fue una reunión de gabinete, Tayana y Cosio informan al gabinete que la vida de Perón tiene
un límite temporal. Muy concreto, muy puntual, preguntados, contestan que Perón va a vivir entre 6 y 8 meses. Este es el tiempo que presumen que tenía de vida Perón a partir de ese evento. Este dato es clave para entender todo el proceso que se desarrolla en el año 74. Clave porque, por una parte, el conocimiento de esta situación de la salud de Perón y de su límite vital desata una lucha que quienes estábamos y veíamos desde afuera, gracias, y veíamos desde afuera esto, no podíamos entender que era el internismo feroz que se desata por la sucesión de Perón. Todos decían la vida por Perón, pero en realidad todos estaban preocupados por la sucesión de Perón. Cuando Perón decía mi único heredero será el pueblo, todos repetían mi único heredero será el único heredero será el pueblo, que eso vengo a ser yo. Más o menos decían todos, y se desata una lucha interna que además lo deja aislado a Perón. Perón queda aislado desde el punto de vista médico y queda aislado también desde el punto de vista político. Digo, porque este es un dato que hay que asumir de la década del 70. Ni unos ni otros. Porque yo digo que todo el mundo ve la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. Entonces todo el mundo dice, nosotros fuimos leales a Perón. No. Digamos, todo el mundo cupularmente, no la gente común, los militantes que no lo sabían, estaban luchando por lo que iba a suceder después de que Perón muriera, que sabían que Perón se iba a morir. El otro dato importante de la salud de Perón que incide en el modelo argentino, en la realización del modelo argentino, es que frente a esta circunstancia crítica de lo que había pasado en noviembre, de que salva su vida de mera casualidad, debe trasladarse a la Quinta de Olivos. Perón se traslada recién a la Quinta de Olivos el 2 de enero del año 74. Y se traslada a la Quinta de Olivos porque su salud estaba deteriorada, porque necesitaba estar aislado y necesitaba tener un equipo médico que lo atendiera frente a la posibilidad de una crisis. ¿Por qué? Porque a fin de año, los últimos días del año 73, vuelve a tener problemas cardiocirculatorios. Entonces, Perón es de algún modo enclaustrado. Un detalle que yo, claro, si uno no mira específicamente esto, son datos que en lo cotidiano, en la mirada superficial, en el vuelo genérico, no se entienden. Perón estuvo dentro de la residencia presidencial del 2 de enero hasta mediados de abril. 113 días. Salió una sola vez a un acto y después salía a dar una vueltita en auto por los alrededores y permaneció enclaustrado porque su salud no se lo permitía, porque ese verano del 73-74 fue un verano de muchísima temperatura, no lo ayudaba esta circunstancia, por lo tanto Perón queda aislado. ¿Qué tiene que ver esto con el modelo? Tiene que ver porque en ese aislamiento, por la salud de Perón, cierto aislamiento de la manipulación de la agenda de Perón que hacía López Rega, que era su secretario privado, que formaba parte de los múltiples proyectos de la sucesión de Perón, digamos, a futuro, se excede un poco en el aislamiento. Perón está verdaderamente con poco vínculo externo durante este periodo, pero Damasco tenía ingreso porque para eso lo había nombrado secretario militar. Pero todavía no pensaba en el modelo Perón. Cuando empieza a charlar con Damasco, la idea que tenía, como Damasco era metodólogo, la idea que tiene Perón, que era una idea que lo obsesionaba con razón, era que había que hacer una reforma del Estado. No la reforma del Estado de la que se hablan ahora. Era reformar un Estado para volverlo operativo, porque ustedes saben que los falsos liberales atacan al Estado, que siempre está lleno de gente, y los que llenan al Estado son los liberales, siempre. Lo llenan de gente, el Estado estaba atiborrado, Perón había dejado un Estado bastante pequeño y operativo en el 55, en el 73 se había decuplicado la cantidad de agentes que tenía el Estado. Entonces necesitaba hacer una reforma estatal, una reforma del Estado, y en esa reforma imagina que le puede dar una mano Damasco. Y empiezan a conversar. ¿Qué es lo que pasa?
Por las tardes, en general, los viejos tenemos un ritmo de vida que es más intenso por la mañana y más calmo por la tarde. Esto era muy notorio en Perón. Él atendía las cosas de gobierno ahí en la Quinta por la mañana, y la tarde, en general, no desarrollaba actividades. Afuera ninguna, porque no salía. Entonces estaba en la Quinta. En la Quinta se reunían, había un chalecito donde Damasco tenía su oficina, empiezan a charlar estos temas. Damasco incorpora 2 personas a ese equipo para estas charlas de una supuesta reforma del Estado. Esas 2 personas, que eran amigas de Damasco y que habían sido compañeros en la docencia universitaria, son Ángel Fortunato Monti y otro señor que se llamaba Ricardo Grispino. Los 3 se juntan, charlan, pero aparece otro elemento que me parece importante tener en cuenta para entender qué es el modelo, y es que Perón lo manifestó muchas veces y se encuentra en sus discursos, en las palabras. Perón tenía conciencia de su finitud. Obviamente, toda persona adulta mayor tiene conciencia de que la vida tiene un límite, que uno está más cerca del límite, cada vez más cerca del límite, pero Perón tenía conciencia, además él tenía cierta inquietud por las cuestiones de medicina, no sabía que tenía la fecha fija que habían establecido Tajani y Cosio, pero sabía que su vida estaba frente a una situación límite, y empieza a cambiar el tenor de esas charlas con estos personajes hacia el armado de un texto que de alguna manera fuera como una especie de actualización de su pensamiento, como el plasmar su proyecto, que es el modelo. Así nace el modelo. El modelo nace en la Quinta Residencial de Olivos, a la tarde, en un chalecito, charla, Perón, Damasco, Monti, Grispino, empiezan a grabar y a desgrabar y a mostrarle, y en ese ir y venir de la información empieza a tomar forma lo que sería el modelo argentino. La pregunta que nos podríamos hacer a esta altura es, ¿entonces el modelo argentino es un testamento? Muchos suelen decir que es un testamento. Sí y no. Sí y no. Es mucho más que un testamento lo que hace Perón. Porque lo que él va haciendo en ese camino de construcción, que además es muy corto en el tiempo, desde el punto de vista histórico es medio difícil de pensar, pero esto que yo les cuento empieza a pasar en fechas muy puntuales que además están certificadas. Tan certificadas que Damasco, que era secretario militar nombrado el 1 de enero del año 74, el 15 de febrero del año 74, nada, Perón vuelve a nombrarlo secretario y lo nombra secretario de gobierno. El 15 de febrero. El 15 de febrero de 1974 nace institucionalmente el modelo argentino. ¿Cómo podemos saber que nace el modelo argentino ese día? Con la designación de Damasco como secretario de gobierno, reteniendo su cargo de secretario militar. Porque Damasco, yo creo que instancia de Monti, que les voy a decir una cosa que también les va a sorprender mucho, que por ahí me olvido decirla más adelante, Monti no era peronista. Monti no era peronista, tenía algunos antecedentes más bien con... ¿Se acuerdan que Allende había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires? Bueno, venía más bien de ese palo. Cuando a instancias, yo creo particularmente de Monti, habiéndolo conocido a Monti se hace redactar una nota el 19 de febrero, 4 días después de que lo nombran, haciendo que Perón, con su firma, le ratifique cuál era la función que iba a cumplir siendo secretario de gobierno. ¿Qué dice? En esa nota, asistir al presidente de la Nación en la formulación del modelo argentino. Y en otro punto dice, asistir al Poder Ejecutivo Nacional en la versión gubernamental del proyecto nacional.
¿Qué agrega este documento? El modelo argentino para el proyecto nacional no es un testamento, es un documento político. Claramente es un documento político porque además crea un área de gobierno a la cual le indica que tiene que desarrollar esa tarea. Digo, iluminar, si el modelo no es una obra que escribió Perón, no son sus memorias, no es su testamento, es un documento político. Tanto es un documento político, el modelo argentino, que a partir de ahí Damasco empieza a trabajarlo y crece el equipo. O sea, incorporan más gente a trabajar. Hay más o menos una docena de personas que trabajan trasladando esas charlas que tenía Perón, sumando, buscando en viejos materiales, para realizar esa especie de actualización del pensamiento de Perón. Pero los tiempos siguen siendo cortísimos. ¿Por qué? Porque muy poquito tiempo después, el 31 de marzo, según me refieren varios testigos, quien había sido decán de Perón en ese momento, hay una reunión en la cual le llevan a Perón la síntesis, este equipo de trabajo le lleva a Perón la síntesis del trabajo que estaban haciendo, y él en esa reunión le da el visto bueno para que continúen en la elaboración del proyecto, del texto, del modelo argentino. Tanto era un documento político esencial, marco las dos cosas, documento político esencial para Perón el modelo argentino, que pocos días después de esto crea, en el ámbito de la Presidencia de la Nación, una comisión que empiece a trabajar en la redacción de la reforma constitucional. Esto es lo que hablamos en algún momento con Daniel, cosa que olvidamos ligeramente, digamos, ¿no? El tema de la reforma constitucional en la etapa de Perón. Es un tema importantísimo a tener en cuenta. ¿Y qué rol juega en esa reforma constitucional el modelo argentino? Yo siempre me acuerdo y cuento, como militante raso e ignorante total en aquella época, que a mí me daba un poco de bronca, y a muchos compañeros también, que Perón, vuelto al gobierno, no repusiera la Constitución del 49. La Constitución del 49 que había sido derogada por un bando militar de la dictadura. Entonces nos parecía que era como una especie de reivindicación que Perón tenía que decir, bueno, por lo menos te la planto en la cara y te repongo. Perón no lo hacía. ¿Por qué Perón no lo hacía? Porque no era un cerrado de cerebro como nosotros. Veía la realidad desde otro lugar. El pensamiento de Perón había evolucionado. El problema que tiene el pensamiento de Perón es, siempre digo, son los peronistas claramente, el problema para el pensamiento de Perón, y es que sobre todo la historiografía, sobre todo la gorila, vamos a decirlo con todas sus letras, generó esta historia de que hay muchos Perones. Vieron que hay toda una versión de que hay un Perón para cada cosa, que Perón era medio un cachafaz, que venía uno le decía una cosa, venía otro le decía otra. Esta idea que está montada justamente para desestructurar el pensamiento de Perón. Pensar en la Constitución del 49 era pensar en la antigüedad. Perón estaba en otra postura totalmente distinta. Había que reformar la Constitución en el año 74, no la del año 49, porque la Argentina en el año 74 no tenía nada que ver con la del 49, no lo podíamos entender eso. Y por eso Perón nos hablaba del 2000, tampoco lo pudimos entender, pero bueno, era complicado Perón, en este tipo de cosas. Perón crea la Comisión para la Reforma de la Constitución y aclara que todo el material para la reforma constitucional debe ser canalizado por la Secretaría de Gobierno de Damasco. Digamos, ahí está lo que une, digamos, el elemento que potencia lo que significa, lo que es el modelo argentino, está en estas instancias, en la creación de la Secretaría de Gobierno, en la creación del área que va a participar, y lo dice Perón, quienes hayan leído y recuerdan el prólogo del modelo argentino, que es la propuesta justicialista para el debate de la nueva Constitución. Miren si no es un documento político esencial.
Perón, yo siempre digo, desde el punto de vista conceptual, la comunidad organizada es el alfa y el modelo argentino es el omega. Cierra. Perón, si bien habla, él mismo lo dice, para los anclados en la historia, que solo saben hablar de la comunidad organizada, que me parece muy bien porque hay que rescatarlo en su contexto, Perón dice, el modelo argentino es la actualización de la comunidad organizada. Este es el texto que tenemos que seguir. Él hablaba, no llegó a desarrollar esta idea, es una idea que también está mucho en Monti, el tema de la democracia integrada. La democracia integrada en realidad es la comunidad organizada pensada en otro punto. Es una democracia que integra a los distintos sectores sociales, que valora a los políticos, pero que también diluye a los políticos, incorporando a la propuesta que nunca se llega a realizar de una especie de consejo que reúna las organizaciones que puedan hacer el diseño de ese proyecto nacional. Porque el proyecto nacional no iban a diseñarlo ni la Constitución, la iban a diseñar los políticos, sino que tenían que participar los trabajadores organizados, los intelectuales, los militares, la iglesia, los empresarios. Esta es la democracia integrada. Pequeño detalle que se nos ha perdido en el tiempo. Digamos, este modelo, ¿no? Nos quedamos enganchados en la democracia liberal, tradicional, a la cual Perón execraba, por otro lado. El 1 de mayo, Perón presenta, en el discurso de apertura del 99, sesiones del Congreso, en la inauguración, presenta el modelo argentino. El discurso de ese 1 de mayo fue distinto a todos los discursos históricos de los presidentes en la apertura de sesiones, sobre todo porque Perón tenía un estado de salud muy deteriorado, no podía sostener una charla de 4 horas como solía ser en la primera y segunda presidencia. Entonces ese día hablan primero todos los ministros y después cierra con el discurso Perón. La mitad de ese discurso que da Perón, la segunda mitad, es la presentación del modelo argentino. Vaya si tenía peso institucional, ¿no? Un área de gobierno, la Constitución, enunciado en la apertura de las sesiones. Muchos, en una mirada bastante superficial, muchos creen que el modelo argentino son esos fragmentos, 14 párrafos que él lee en el discurso del 1 de mayo. Eso es simplemente una presentación. Cuando termina ese discurso, había que terminar de redondear. El modelo todavía no estaba listo. Ustedes piensen, miren cómo van pasando los tiempos, ¿no? Esto empezó más o menos a charlarse en enero, en febrero se formalizó, en marzo había como una especie de embrión, en mayo se empieza a charlar la Constitución, de cómo sumarlo a la Constitución. Lo que son las cosas, bueno, cuando uno se mete a investigar en un tema, después a veces uno tiene ciertos premios, tiempo después, ya después de hecha y publicada la investigación, alguien me acerca un documento por el cual, muy particular, que a mí me ha resultado muy valioso, y es que Damasco contrata, por decir de alguna manera, a una persona para que haga la redacción final del modelo. Y alguien me dio el documento firmado en una hoja membretada de la Secretaría de Gobierno, por la cual controla a un poeta salteño, Antonio Nela Castro, poco conocido, pero es quien le va a dar. ¿Por qué le quiere dar ese giro? ¿Por qué le quiere dar ese giro? Es muy conocido. Bueno, muchos me miran así, no saben. ¿Por qué le quiere dar ese giro? Por 2 cosas, que ahora les voy a contar. Miren, cuando uno se mete en la cocina de las cosas, empieza a encontrar detalles mínimos. Le faltaba, lo que le diríamos es le faltaba un toque peronista a la redacción del modelo. ¿Por qué? Porque Monti, que era el que más trabajaba en la síntesis, no lo era. Entonces la contratación de Nela Castro tiene que ver, y reivindico, ya que lo conoces a Antonio Nela Castro, que cuando él firma ese convenio, que miren hasta qué punto era el modelo argentino un documento político de gobierno que por escrito
le hace firmar diciendo que es un secreto de Estado, que tiene absoluta prohibición de difundir de cualquier modo y por cualquier vía el contenido. La reivindicación de Nela Castro es que en un gesto que lo honra, Nela Castro dice acepto sin percibir ninguna remuneración. O sea, lo hace de colaboración de compañeros. Fíjense, estamos ya casi terminado el modelo. Lo termina Nela Castro. Hay una cuestión que quiero contarle a ustedes, que esta obviamente no me la contó Monti, pero dibujada de otra manera, y es que con posterioridad al 1 de mayo, cuando Perón anuncia el modelo en el Congreso, en su discurso al Congreso, hay una ruptura entre Damasco y Monti. Y Monti se abre. Monti estuvo en esto muy caballero, me dice: yo no voy a hablar del tema porque Damasco había muerto y él no puede dar su versión, simplemente hubo un distanciamiento. El motivo del distanciamiento, uno lo puede encontrar después, es que, intelectual al fin, Monti había dejado entrever a la prensa que él había participado de la redacción del discurso. Ustedes saben que los discursos presidenciales que se hacen, obviamente, no son redactados por el presidente, sino que tienen equipos de redacción, en general múltiples, que hacen esa tarea, y él deja entrever a un periodista que lo dice en una publicación que él había participado y en eso, y Damasco era así. Digamos, si hubiese sido por Damasco, nada de esto se hubiese sabido jamás, porque él mantenía ese nivel de secreto de Estado absoluto. Eso lo distanció. Cuestión que el 31, no quiero equivocar la fecha, sí, el 31 de mayo, o sea, 1 de mayo lo presenta, 15 de mayo se lo dan a Nela Castro, en 15 días lo redacta. El 31 de mayo, si faltaba un dato para entender qué es el modelo argentino, Perón cita a una reunión de gabinete ampliado, donde están todos los ministros, todos los secretarios de Estado, los comandantes de las Fuerzas Armadas, todos. Es una reunión así, como muy masiva. Y Perón, en esa reunión, saca un pilón de carpetas, le da una carpeta a cada uno y le dice: este es nuestro proyecto de gobierno. Léanlo, si quieren hacer algún agregado, alguna sugerencia, tienen unos días para hacerlo. ¿Quién le iba a hacer un agregado, una coma, no tiene una senda, nadie? Digamos, tácitamente, ese 31 de mayo, además, el modelo argentino es aprobado por el gabinete como proyecto político. Tanto avanza esto que les estoy contando a ustedes, que 5 días después, Perón nombra a Damasco por tercera vez secretario. Fusiona la Secretaría de Gobierno a la Secretaría General y crea la Secretaría General de Gobierno y lo nombra a Damasco. Y le indica que su tarea va a ser difundir el modelo. Hay una larguísima nota publicada en el diario Mayoría donde lo entrevistan a Damasco y donde Damasco, con lujo de detalles, explica cómo, cuándo se va a dar el proceso de difusión del modelo argentino. ¿Por qué había que hacer ese proceso de difusión? Porque esta era la propuesta del justicialismo, que tenía que conocerlo los propios peronistas, pero además era la propuesta del peronismo para la reforma de la Constitución. Es decir, en realidad, el proyecto nacional es modelo argentino para el proyecto nacional. En realidad el proyecto nacional es la Constitución. Va a ser la Constitución. Que Damasco anuncia con bombos y platillos que el libro se está traduciendo, que el modelo se está traduciendo a varios idiomas, que está en imprenta, que se va a difundir masivamente. Estamos hablando 5 de junio, 7 de junio, 8 de junio, van viendo la aproximación de la fecha. Bueno, está todo en las gateras.
¿Qué sucede? Bueno, el viaje a Paraguay, nefasto, la salud de Perón se deteriora y, fíjense qué particularidad, en enero había dicho Cosio y Tayana que Perón iba a vivir 6 u 8 meses, 1 de julio, Perón fallece. Bueno, uno podía hacer cierta política ficción, es decir, a partir de ahora el modelo es Perón. Tomo el modelo como su idea. No. El modelo desapareció. Desapareció. Todo lo que se estaba haciendo, las traducciones, las impresiones, las charlas que se iban a dar a lo largo del país, se dieron 2 o 3 charlas. Licastro era uno de los que estaba involucrado en esas charlas. Todo eso desaparece. Lentamente el modelo... Damasco sigue siendo secretario general de gobierno, pero deja de ser la política. Raro. Por lo menos raro. Digo, cuando lean el modelo, todas estas rarezas tienen que ser incorporadas a la mirada con la que ustedes leen. El texto, que los invito a releerlo de otra manera, a releerlo de otro lugar. ¿Qué fue lo que pasó? Antes de meterme específicamente, y después así hablan un poco ustedes, porque estoy ya medio afónico, retomo algo que había quedado, un hilo que había quedado pendiente ahí al principio. El modelo desaparece, nadie vuelve a hablar. En diciembre del 70... Antes un detalle importante. Para los que recuerdan aquella época, recordarán que el gobierno de Isabel Perón vivía de crisis de gabinete en crisis de gabinete muy, muy frecuentes, cambiaba de ministro. En uno de esos recambios de ministros, ustedes se acordarán, aquel entuerto que hubo con el desconocimiento de las paritarias del año 75, que llevó al desplazamiento de López Rega, del lugar que ocupaba, y a que se produjera una nueva crisis política, a partir de la cual Isabel Perón designa, en agosto, la crisis esta de las paritarias fue en julio, designa a Vicente Damasco como ministro del Interior. Asume, fue de una brevedad tal que no creo que lo recuerde, o sea, no recordaban a Damasco, tampoco van a recordar que fue ministro del Interior, porque además fue brevísimo, tuvo escasos días. ¿Y qué es lo que sucede? Porque por eso quería retomar el hilo inicial. Cuando Damasco asume como ministro del Interior, había una crisis política importante de identidad en ese momento. Damasco hace una reunión de gabinete, llama a todos los ministros, lleva unas carpetas, reparte las carpetas y dice: este es el proyecto político que vamos a desarrollar. Era el modelo argentino. ¿Pero qué tenía esa carpeta que distribuye Damasco cuando es ministro? Damasco había seguido toqueteando el texto, lo había ido modificando, cambiando palabras. Esas son las diferencias. En realidad había 2 originales, una que la que había repartido Perón en vida en la reunión de gabinete, y otra la de Damasco. Esas eran las 2 diferencias. Nosotros la edición la hicimos obviamente sobre la primera edición que había distribuido Perón. Lo de Damasco fue un suspiro. Naturalmente había muerto Perón y ya las Fuerzas Armadas no necesitaban de la cobertura formal de un gobierno peronista. Digamos, esta también es parte de la historia del modelo. Cuando asume Damasco, que dura, no recuerdo bien, pero no más de 10-15 días, como ministro, un grupo de militares se da cuenta que Damasco era un militar en actividad. Tardaron en darse cuenta, ¿no? Porque
venía siendo secretario desde el 1 de enero del 74, que no podía ser, que tenía que renunciar porque el ejército en ese momento ya estaba fracturado en dos sectores. Un sector que eran los que hablaban de la necesidad de que las Fuerzas Armadas se integraran políticamente, y otros que se llamaban, abro comillas, profesionalistas, cierro comillas, que tenían que ser distantes de la política, que no podían comprometerse con la política. Estos son los que presionan para sacarlo a Damasco, los profesionalistas. Alberto Numa Laplane, el general Alberto Numa Laplane, que era el comandante en jefe del ejército, quiere sostenerlo a Damasco, no puede, renuncia a Numa Laplane, tiene que irse Damasco. ¿Quién era el profesionalista que es nombrado comandante en jefe del ejército en agosto del año 75? Un señor que se llamaba Jorge Rafael Videla. ¿Quiénes eran los profesionalistas? Videla, Viola, Urricarriet, Suárez Mason. En realidad yo siempre digo, el golpe del 76 fue en agosto del 75. Lo que quedó fue una agonía, y paradójicamente tiene que ver el modelo con ese momento. Pues si hay algo que no iban a soportar los militares era que el proyecto político fuera el modelo de Perón, de ninguna manera. Bueno, Damasco le hacen una salida elegante, lo mandan de embajador a Venezuela. Hay un revival muy breve por diciembre del 75, en el cual, dentro de la desesperación que tenía Isabel por lograr estabilizar el gobierno, retoma el tema del modelo, que había quedado anclado y silenciado, y amaga con que va a formar el Consejo Nacional, que era la propuesta original de Perón. Duró una publicación en el diario. Salió en Clarín un día y luego desapareció. Estamos en diciembre. Ustedes no sé si recuerdan más o menos la cronología de esa época, el golpe aquel de Capellini, de la Fuerza Aérea para la Navidad del 75. Estaba terminado, estaba agotado el proyecto. Agotado el proyecto, en este contexto, no sé si habrán dado cuenta, todavía no se había editado el modelo. Ni siquiera. En enero del 76, un grupo de militantes que engancha una de las carpetas que alguien tenía de Damasco, el sector del grupo de Guardia de Hierro, toman el modelo y lo editan. Y al mes siguiente, otro grupo, pero que era del otro palo, que no era de Guardia de Hierro, dice, yo también tengo una carpeta del modelo, y lo editan. Pero era la carpeta que había distribuido Damasco en su reunión. Por eso hay dos originales diferentes. Incluso hay una cuestión que es, miren, para que ustedes vean el paupérrimo tratamiento que ha tenido la obra de Perón. Y es que al modelo, en una de las ediciones, le faltaban 4 párrafos, casi una página, 4 párrafos largos, que desde el punto de vista del contenido eran insustanciales. No es que había un recorte ideológico, que yo lo saco. Había toda una discusión en esta época. Estos cambiaron el texto porque son de la izquierda y los otros de la derecha, que son los zurdos. Y estos no, que son los ortodoxos. Bueno, bolazos, digamos. Nada de eso existió. Había 2 originales, pero hasta tal punto era la locura que vivíamos en aquella época que, vueltas de la vida, me llega una copia de esa carpeta. Yo la verdad que no lo podía creer, lo que son las casualidades. El modelo se distribuía por fotocopias. La gente fotocopiaba. Vieron que la fotocopia, además de aquella época, la década del 70, eran pobretonas, se perdía, no se conservaba mucho, eran feuchas. Nada de ver cosas así de high definition. Eran horribles. Y me recibo una carpeta, y me veo una carpeta en la cual una de las hojas, que eran hojas carta, se había doblado de esta manera, y el que la fotocopió mal. Entonces quedó el texto y quedó una hoja así. Bueno, esos eran los 4 párrafos que faltaban. El que editó agarró esa carpeta y, como dijo, yo no sé qué dice, no puedo saber qué es lo que dice acá, y lo saco, los 4 párrafos. Bueno, esto es parte de lo que ha sido el tratamiento de la obra de Perón. Así se difundió. La primera edición que se hace del modelo con un estudio, con investigación,
no esta, porque esta es la segunda, pero fue esta que hicimos en la biblioteca, en el año 2005. En el año 2005. ¿Por qué? Y después de esto voy terminando y abro. Vamos a dos pequeñas cuestiones de contenido. ¿Por qué? Porque el modelo de Perón, que aún si hubiese sido una obra de él, aún si hubiese sido con voluntad testamentaria, ¿por qué el principal documento político que elaboró Perón, con todos estos pasos que yo les vine narrando, a propósito, digamos, para entenderlo, ¿por qué no se siguió? ¿Saben hasta qué punto no se siguió? ¿Quieren una cosa loca? Perón escribe el modelo argentino para el proyecto nacional para que sea base de la discusión de la reforma constitucional que quería hacer en el 74. Bueno, en el año 94 se reformó la Constitución Nacional. Busquen, en el 94, ¿no? Busquen en las actas de la reforma constitucional del 94 un constituyente, y lo posible si fuera peronista mejor, claro, otro no puede ser, que haya dicho, miren muchachos, está esto, que Perón lo hizo para la reforma de la Constitución del 74, lo ponemos en la bibliografía aunque sea. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque como me preguntó, le decía a usted, me preguntó el periodista, ¿por qué se habla del Perón del 45, del 55, del exilio, y no se habla del Perón del 73-74? Bueno, lean el modelo para saberlo. ¿Por qué? Porque hay un eje central del modelo ¿vieron? Para los que no quieren leer mucho, léanlo. No se dejen leer la obra de Perón, léanla ustedes. Tienen todos los elementos para poder leerla, pregúntense todo lo que se tienen que preguntar. A Perón hay que agarrarlo y releerlo y volver a encontrarse con Perón. ¿Por qué? Si ustedes, digamos, quieren sintetizar en una frase cuál es el principio, la síntesis final del pensamiento de Perón que se expresa en el modelo argentino, es esa frase que dice que para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino. Frase que él había dicho ya por el 73 una vez, que la reafirma en el discurso del 1 de mayo del 74 y que es la síntesis del modelo argentino. Miren, para esto a los que toman lo que llamo el Perón recortado, que me gusta una frase de Perón, entonces yo la tomo y la frase es linda, suena bien, pero no sé en qué contexto la dijo, para qué la dijo, a qué se refería, ¿no? Para los que recortan frases. Siempre me interesó este tema de para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino. En uno de los trabajos que editamos en la biblioteca hace poco, el año pasado, recuperamos toda la producción de Perón del año 43-44. Creo que es en el primer texto que aparece de esa colección. ¿Se acuerdan? Perón estaba en el GO, no es el creador del GO, pero cumple ahí un rol importante, tan importante que Perón escribe lo que serían las bases para el GO, aquella logia militar del golpe de la Revolución del 43. Leyendo esas bases que él escribe, muy singularmente, Perón en el año 43 dice, para un militar no debe haber nada mejor que otro militar. Entonces ustedes podrían tomar al Perón del 43, a lo mejor les gustan los militares, no está mal, y tomar esa frase. Pero ¿ese era el pensamiento síntesis de Perón? ¿O esa fue una síntesis de Perón que hizo en un determinado momento histórico que debe ser leída en el momento histórico? Porque en el año 50, cuando enuncia las 20 verdades, la sexta verdad se transforma en que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista. Y en el año 74, cuando propone el modelo, dice para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino. Yo digo, después podemos entrar en pequeños detalles. Por esto el modelo
no puede ser reivindicado por nadie, porque si en la Argentina hubo un apotegma que no se cumplió, más allá de que se enunció, es precisamente esto. La sociedad argentina, Perón le hablaba naturalmente, y esto está en todos sus textos, le hablaba a los peronistas, a los argentinos, a los latinoamericanos y al mundo. Bueno, ninguna de esa ristra contenedora aplicó este principio. Yo siempre hablamos con los compañeros, el modelo argentino es desde esta perspectiva una bofetada. Reivindicar a Perón. ¿Qué hemos hecho desde la muerte de Perón en adelante? Construir aquello que para un argentino no hay nada peor que otro argentino y que para un peronista no hay nada peor que otro peronista. Con los militares no me meto porque como no soy, no lo sé. El mundo, la sociedad argentina, la sociedad latinoamericana, en el mundo marcharon en otra dirección. Perón, si ustedes leen, Perón lógicamente tenía un talento para visualizar el futuro, era un conductor extraordinario, era un estratega. Perón nos hablaba de la ecología en el año 72 y nos decía cosas muy locas en el 74, que íbamos a hacer las compras por teléfono. ¡Qué loco! En el año 74 ni teníamos teléfono. Tener un teléfono era una locura. Nos estaba hablando de todo un desarrollo tecnológico y nos estaba diciendo que ese desarrollo tecnológico nos estaba llevando a la basura, a destruir la sociedad, a deshumanizarnos. Perón combatió a la sociedad capitalista, a la sociedad de consumo. ¿Y qué hicimos los argentinos en 50 años? Construimos el tecnocapitalismo. ¿Por qué la gente vota lo que vota? Yo le decía hoy a los compañeros, no por errores que cometimos, por olvidos que tuvimos. Por haber olvidado lo que dijo Perón. El tecnocapitalismo es lo más excelso de la deshumanización. Nos deshumanizamos, nos aislamos. Perón decía, acuerden, sean hermanos, no sean violentos. Se aburre de decirlo en los textos. Lo repite. ¿Qué hicimos? Todo lo contrario. Aprendimos a matarnos los unos a los otros. Entonces, ¿cómo se va a reivindicar el modelo argentino? Desde ahí hay que leerlo. Desde ese lugar hay que leerlo. Porque, y además hago esta salvedad, y sí quiero terminar con esto, si no me van a matar, pues si me dan cuerda, le doy para adelante. Uno se pregunta qué es lo que tendría que hacer frente a esta situación. Digamos, ¿no? Hay mucho de interesante para analizar de por qué el mensaje de Perón fue olvidado, que tiene que ver con el desarrollo de los medios de comunicación. Una cosa era la radio en la década del 40, y otra cosa son los medios hoy, y otra cosa son hoy las redes. Vivimos en otro mundo, pero todo el desarrollo tecnológico ha llevado a que el hombre sea lo que es hoy. Y ese hombre que perdió la visión estratégica, puedo decirlo claramente entre compañeros, vota a lo que ha votado hoy. Porque eso expresa la sociedad que nosotros... El peronismo hoy no expresa la sociedad que está construida. La expresa este tipo. Esta es la realidad. Entonces yo creo que tenemos que volver atrás. No para hacer lo que dice Perón. El modelo argentino no es un recetario. Porque Perón nos habla de cómo debe funcionar, cómo debemos los trabajadores, los profesionales, cómo hacer los medios de comunicación, el rol de la iglesia, las Fuerzas Armadas. No existe más ese mundo, compañero. Ese mundo no existe más. Ese mundo lo destruimos. De principio al final se destruyó. El desafío que nos plantea Perón son con los principios básicos de reconstruir un modelo propio, nuestro, que dejen de vendernos modelos que no tienen que ver con nada de lo que hacemos nosotros. Este es el desafío que nos plantea Perón. No ir a la lectura somera y contar en un cuentito qué es lo que dice Perón del modelo, sino qué es lo que nos quiso decir Perón con el modelo. A esto tenemos que ir. Perón habla en la síntesis de su objetivo, decíamos con los compañeros, de la justicia social y de la liberación nacional. Esto es lo que tenemos que redefinir hoy.
Claramente, hoy tenemos en el gobierno alguien que dice que la raíz de todos nuestros males está en la justicia social. Ese es el enemigo. Lo que nosotros tenemos que entender, cómo nosotros nos volvemos a encontrar, cómo salimos del tupper, cómo entendemos que para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino y quitarnos esa rémora que tenemos de hace décadas y décadas que vemos en el compañero que está al lado porque está en otra agrupación, un enemigo. Y esos cambios empiezan, ustedes me dirán cómo empiezan, y empiezan individualmente. No es que alguien diga y nos va a venir desde afuera y nos va a venir a decir, ahora vamos a ser todos buenos y vamos. No, esto es un cambio que tiene que empezar en cada uno de nosotros, en entender, de volver a encontrarnos, lean el modelo y volver a entendernos con compañeros, ver cuál es el objetivo común, de dónde venimos, no es muy recomendable. La realidad de la cual venimos no es muy recomendable, el contexto en el que vivimos no es recomendable. Tenemos que volver a... ¿De qué decía Perón? Reconstruir al hombre argentino. Bueno, empecemos por nosotros. Cuando yo, y termino, ahora sí termino, definitivamente, yo al principio les decía que me encantaba haber venido, estar acá, que podamos estar cuerpo a cuerpo, me hubiese gustado estar más bajo, ahí más cerca, y volver a encontrarnos cara a cara para poder darnos un abrazo, para poder darnos la mano. Basta de Zoom y de Meet, que han sido maravillosos para el tema de la pandemia. Pero volvamos al tipo que está diciendo, vamos para el mismo lado. Sí, vamos para el mismo lado. Bueno, empecemos a caminar. ¿De dónde venís? ¿Vos qué venís? ¿Eras facho? ¿Vos eras zurdo? Y empezar a caminar para adelante. Esto es reivindicar a Perón. Este es el legado que hoy nos deja Perón y que tenemos. Es muy duro, es muy difícil, porque estamos amaestrados. A nosotros nos agarró, lo digo, esto es un escrito que saqué hace poco, como el flautista Hamelin, que hipnotizó a los chicos tocando la flauta. Bueno, nosotros tocando la flauta nos hipnotizaron y de pronto no nos podemos reconocer entre nosotros. Vuelvan a leer, no solo el modelo. Yo estoy trabajando ahora con el Perón del 74, del 73, también con el del 45. Volvamos a leer, siendo peronistas, para el que no es peronista no se lo puedo decir, pero que vuelvan a leer a Perón y no vuelvan a leer pedacitos de Perón, no vuelvan a leer qué les dijo fulano, que por ahí es muy importante, qué les dije yo, no importa lo que yo les haya dicho de Perón. Porque volver a juntarnos tiene que ver, esto se lo dije el otro día a unos compañeros cuando estuve en Mercedes, me preguntaban cuál es la respuesta. Yo no tengo la respuesta. Yo miro la respuesta, la miro, las respuestas son ustedes. Y me paro y me siento ahí de ese lado también. Digo, de volver a encontrarnos como persona. Si ustedes se fijan, cuando esto es lo que tenemos que rescatar de Perón. No lo que él dice, las Fuerzas Armadas ya no son lo que es, la Iglesia ya no es lo que era. Sin idealizar nada. Volver a encontrarnos cara a cara, hacernos preguntas, aunque a veces no las sepamos contestar, como era la pregunta que hacía el compañero cuando estábamos charlando, pero no importa, alguien sabrá. Pero esto yo creo que hay que recuperar a Perón desde lo ético. Y recuperar a Perón desde lo ético es recuperarnos a nosotros mismos. Simplemente a nosotros mismos. Nada más. Un aviso parroquial pequeño. Hace 20 años venimos trabajando en la Biblioteca del Congreso, yo ya me jubilé, pero sigo trabajando en el proyecto, la obra de Perón. Tenemos editados 7, 8 volúmenes, algunos de los textos, Comunidad Organizada, La Obra de los Pueblos, Modelo Argentino, Conducción Política y recopilaciones de varios años. Pueden acceder a ese material gratuitamente, entran a la Biblioteca del Congreso. La colección se llama JDP, Los Trabajos y los Días. El texto se puede bajar, es gratuito. Un poco el objetivo de haber trabajado todo este tiempo es eso, que no sea un libro, compañero, por eso no se lo voy a... Me quiere preguntar cuánto sale el libro,
hacemos los libros para que se lean, no para venderlos. Así que pueden entrar.